literatura está marcada por una generación específica, las dictaduras en el país. Hablemos de eso. Yo salgo bachiller el año 75, en plena dictadura de Hugo Banzer Suárez. Hay una generación anterior a la mía, que es la generación de Ramón Rocha Monroy, de Juan Recacochea, de Néstor Taboada Terán, que es incluso mayor que Ramón, ¿no? Que Renato Prado Oropesa, Urzagasti, todos ellos también escritores comprometidos en contra de las dictaduras, algunos de ellos exilados, ¿no? Y mi generación también. Mi generación es una generación que surge en plena dictadura y empieza a escribir al calor del combate contra las dictaduras, ¿no es cierto? A nosotros en ese momento lo importante era denunciar las desapariciones, los crímenes, las injusticias, y era luchar por el retorno de la democracia, ¿no? Tan es así que las publicaciones que hacíamos eran de manera clandestina. La mayoría de nosotros militábamos en organizaciones de izquierda. Yo militaba en el Grupo Revolucionario Octubre, que era una organización de izquierda nacional, y algunos de nosotros estuvimos en la huelga, en la famosa huelga de hambre que inició Domitila Chungara y 4 mujeres mineras. Ahí caí preso, yo estaba en la Universidad Mayor de San Andrés y caí preso durante varias semanas. Estuvimos en el Departamento de Orden Político, el famoso DOP, a media cuadra de la Plaza Murillo. Pero como se logró la amnistía general e irrestricta, entonces todos salimos en libertad. Pero ese fue el inicio además de la lucha, ¿no? Ahí no acabó la lucha, ese fue el inicio, y es una lucha que concluye el año 82 con el retorno de la democracia, pero el año 80 tuve que salir exilado a México, ¿no? Y sin duda alguna que mi literatura de esos años está muy influenciada y muy marcada por el compromiso social, por el compromiso político. Y obviamente con figuras señeras como la de Julio Cortázar, por ejemplo, que decía que el compromiso del escritor tenía que ser con su pueblo, tenía que ser por las luchas de la liberación, y también con Jean-Paul Sartre, que planteaba que el compromiso del escritor tenía que ser con la humanidad, tenía que ser por el ser humano, ¿no? Y creo que eso lo sigo manteniendo hasta hoy, ¿no? Mi literatura se ha mantenido fiel a eso, pero ha mejorado en cuanto a la forma, digamos, ¿no? Y también ya después de la apertura de la democracia, que son ya más de 30 años, mi literatura ha recorrido también otros caminos, ¿no? He transitado por los caminos de la fantasía, por los caminos de la ciencia ficción, por los caminos del terror. Eso del terror, por ejemplo, es bien interesante. Un día me preguntaron, iban a hacer una antología de cuentos de terror, unos jóvenes en La Paz, y me dijeron, ¿por qué en Bolivia no había muchos cuentos de terror? ¿Por qué mi generación no había escrito muchos cuentos de terror? Y mi respuesta fue esta: yo les dije que no habíamos escrito cuentos de terror porque en Bolivia no necesitábamos tener monstruos de la talla de Frankenstein o del Conde Drácula, porque el terror que se nos imponía a los bolivianos era las dictaduras. O sea, los monstruos eran los torturadores, ¿no? Los militares. Ese era el horror que sufríamos nosotros. Entonces teníamos que escribir sobre eso, no necesitábamos inventarnos monstruos, los monstruos estaban al lado nuestro, ¿no? Y sin embargo ahora, después de la apertura de la democracia, la literatura boliviana se ha abierto, hay un abanico. Y tenemos muchos escritores, novelistas, poetas, que escriben ya de la manera intimista, se han preocupado más del ser interno, del yo, ¿no es cierto? Porque ahora el compromiso ha pasado de ser del compromiso con la realidad, con la lucha, ha pasado a ser al compromiso con la palabra. Es decir, el escritor tiene un compromiso mayor con la palabra. ¿Qué significa un compromiso mayor con la palabra? Significa que tiene que darle un buen producto al lector. Te das cuenta que tiene que darle un producto más acabado, un producto trabajado, un producto con el que el lector se siente identificado, con el que el lector diga, caramba, tenemos realmente muy buenos escritores en este país. Y creo que eso lo hemos logrado tanto los escritores de mi generación como los escritores de las nuevas generaciones, ¿no? Creo que como en todo proceso, ¿no? Los escritores de las nuevas generaciones no vienen descolgados, pues vienen de una tradición, y esa tradición viene de nosotros, y nosotros venimos de la generación anterior, y la generación anterior viene pues de otras generaciones. Entonces hay todo un proceso histórico ahí, ¿no? Este poema se llama Herencia y está dedicado a mis hijos, a Brisa Estefanía, Luis Antonio y Carmen Lucía. No vayan a creer en Adán y su manzana, en los héroes de la historia oficial, en la solemne Constitución y sus cuentos de Leviatán,
en los pronósticos del fin del mundo, ni en las lágrimas de los políticos cuando hablan de la patria. La patria no es otra cosa que alguien a quien amar, una ciudad elegida para vivirla, una canción que nos convoca, un paisaje imprescindible y los abrazos de sus padres, y por cierto los 9 meses que maduraron cual simiente nuestra en el vientre acuático de su madre. Y el amor que se estremecía haciéndonos balbucear de alegría cuando pateaban la luna, anunciando que pronto nacerían. Eso, hijos míos, y que sepan que cuando nacieron, descubrimos que nosotros éramos sus herederos. Sí, he tenido la suerte, y eso me lo hizo notar un periodista hace un año atrás, de haber obtenido premios en los 3 géneros, en novela, cuento y en poesía, ¿no? Yo creo que en la narrativa el escritor es una especie de Dios creador, es decir, nosotros creamos a nuestros personajes, definimos sus características físicas, sus características psicológicas, de acuerdo a las necesidades e intereses de la narración, ¿no es cierto? Entonces vamos creando nuestros personajes. En cambio, en la poesía, el poema nos hace su personaje. Si nosotros somos el personaje del poema, es el propio yo el que habla, ¿no? Y esa es una conclusión a la que he llegado con los años, porque además yo empecé siendo narrador, empecé siendo cuentista. Del cuento me paso a la novela, y de la novela ya derivo en la poesía, que es un género en el cual me siento yo muy cómodo, ¿no? Y es un género que los últimos años me ha deparado además muy agradables sorpresas, ¿no es cierto? Empecé con un libro que se llama Las Puertas, que uso la metáfora de las puertas para hablar de la vida, del amor, de la muerte, de la soledad, y continúo con un libro que para mí es muy especial, que se llama Los Reinos Dorados, que está inspirado en las civilizaciones que hubieron en Mojos hace 7000 años, una civilización que dominaba el agua, y que de alguna manera en este libro yo creo una cosmogonía y una cosmovisión de lo que pudo haber sido, de lo que pudieron haber sido esas civilizaciones a las que yo llamo los Reinos Dorados, basándome, inspirándome en el Dorado, en el Paitití, en la tierra de Nin, en el Candire, que son los reinos que existieron en estos territorios. De ahí he hecho escrito otro poemario que se llama El Cazador de Sueños, ya más concreto en un pueblo, que es el pueblo Movima, ¿no? Basado en tradiciones y leyendas. De ahí Inventario Nocturno, con el que gané el Premio Nacional de Poesía el año 2012, ¿no? Y yo lo que hago es expresar lo que viene desde dentro mío en la poesía. En la narrativa yo expreso lo que veo, y en la poesía expreso lo que siento, ¿no? Creo que esa es la distinción. Y la poesía además, como te decía, en estos años me ha generado inmensas satisfacciones. Por ejemplo, el 2010, gracias a la publicación de Los Reinos Dorados, fui invitado al Festival Internacional de Poesía de Medellín, que es el festival más grande del mundo, ¿no? Es un festival extraordinario. 10 días de poesía, 100 poetas de los 5 continentes, todos alojados en un hotel que parece la Torre de Babel, ¿no? Es decir, algo realmente maravilloso. Todos los días se lee poesía, ¿no? Íbamos en grupos de 4 o 5 a leer poesía en distintos lugares. La ciudad es tomada por la poesía. Y creo que ese fenómeno de Medellín se puede repetir en Santa Cruz. Si continuamos y hacemos de lo que se hizo el año pasado en Santa Cruz, ¿no? Si hacemos que eso permanezca en el tiempo, es decir, que las calles, las plazas, los cafés sean tomados por la poesía, Santa Cruz en pocos años va a tener una cultura poética como la de Medellín.